Soy Al Soriano, vengo de S2 Grupo, trabajo como coordinador del equipo de Threat Hunting y bueno, hoy vengo a hablaros del caso Wirte, que es un caso que destapamos durante una gestión de incidente. Vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo también un poco de varios conceptos, sobre todo porque a pesar de que, como dirían los periodistas, está de rabiosa actualidad el tema del Threat Hunting, vamos a ir a ver poco a poco para que tengamos todos claros los conceptos que vamos a ver durante la tarde. En primer lugar, me gustaría presentaros el LAB52. LAB52 es la división de ciberinteligencia que hemos desarrollado desde S2 Grupo. Bueno, para los que no estéis familiarizados con el concepto de APT, son grupos muy sofisticados, con muchos recursos, tanto humanos como económicos, que fundamentalmente lo que les diferencia a otro tipo de actores es sus objetivos de carácter político. ¿Qué pasa? Este interés en targets a tan alta escala es necesario hacer un análisis en profundidad, en detalle, y bueno, y cada vez hay más y más, con lo cual los procedimientos que utilizan, debido a su sofisticación, es necesario que se analicen con profundidad. Con lo cual, desde S2 Grupo hemos desarrollado una división únicamente para analizar a estos grupos y poder llevar a cabo controles muy determinados para nuestros diferentes sistemas de seguridad. Bien, cuando vamos a llevar a cabo una respuesta a incidentes, cuando de repente coge una empresa, nos llama y nos dice, aquí tenemos un problema, no sabemos qué está pasando, pero necesitamos solventarlo porque estamos viendo, no sé, que se está publicando información nuestra en Internet, que resulta que es posible que hayan visto alguna brecha, algún inicio de sesión no controlado. En ese caso, cuando nosotros vamos, lo ideal, lo que siempre sale en todos los estándares y tal, sería que bueno, nosotros necesitamos a nivel de red, por pedir, resoluciones DNS, navegación web, HTTP, HTTPS, NetFlow y bueno, otros protocolos como pueden ser el ICMP, el NetBIOS y tal. Esto a nivel de red. Luego tendríamos a nivel de endpoint, que sobre todo sería la monitorización de la actividad con Sysmon y bueno, registros de antivirus y capacidades de actuación sobre un equipo, como pudiera ser, por ejemplo, la ejecución de reglas YARA sobre disco o memoria. También pediríamos pues, que en servidores hubiera un análisis y un poco más en profundidad con lo que pudiera ser el event log, el syslog, bueno, el resto de la misma manera la navegación web y tal, y sobre todo los dispositivos de seguridad, los logs que ya puedan tener otros dispositivos de seguridad, como pueda ser el antivirus, el WAF, DLPs, etc. Pero ¿qué pasa? Que esto no es lo de siempre. Porque en realidad tenemos que factores que no son de carácter técnico, más bien de carácter político, dificultan la actuación de un incident response de cierta manera. Entonces, al final dices, bueno, al final, ¿qué nos podía facilitar en este caso? En este caso, lo que nos podían facilitar eran las resoluciones DNS de la organización. Entonces, pues nos pusimos a indagar sobre ese tipo de registros. Vale, ¿qué tipo de anomalías podemos encontrar o qué deberíamos ir buscando para cazar con DNS? Pues tendríamos, en primer lugar, sean los dominios que resuelven a 127.0.0.8/8 o IP reservadas. ¿Por qué? Porque puede ser que esto sea una resolución de carácter para dormir a un posible binario que pide una resolución y dicen, no, de momento no salgas, quédate con la de localhost. Luego tendrías listar servidores DNS, a ver a qué tipo de servidores DNS les está pidiendo la información. Si hay dominios que resuelven a un montón de IPs, como podría ser el concepto de fast flux. Dominios más largos, dominios de carácter con una entropía muy alta, bueno, luego lo veremos, muy largos, que sean anómalos, que se hayan registrado para una campaña muy determinada, porque el máximo de caracteres permitidos en un dominio son 253. Si me permitís, voy a añadir también que el número máximo de caracteres en un subdominio es 63. Entonces, tú cuando quieres, por ejemplo, filtrar a través de una resolución DNS, vas a intentar meter la máxima información posible en cada campo. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, coger y decir, pues lo partimos en 63, que es lo máximo que nos permite el dominio.
Bueno, el top de peticiones más resueltas, el top de peticiones no resueltas satisfactoriamente, peticiones periódicas, bueno, un montón. Dominios con entropía, esta es la entropía Shannon, que podéis encontrar ahí, pues que letras que no están, que no deberían, no suenan. Al final, cuando vas a pronunciarlos, este dominio pues es difícil de pronunciar, no lo buscaría nadie, no es de marketing, ¿no? Luego, dominios con registros TXT grandes, que este es un campo que tienen las peticiones, las peticiones de tipo TXT, donde cuando haces una resolución de NS te puede enviar más información o sea, te puede enviar un campito con mucha información que puede servir de command and control. Y bueno, al final el último, por ejemplo, dominios con mayúsculas y minúsculas, que si lo veis, pues podría aparecer lo que es la codificación base64. Más, pues tendríamos caracteres no permitidos, con los iguales, el punicode, que si lo vemos, por ejemplo, s2grupo.com, vemos la R, sin embargo, luego veis que en la resolución DNS sería xn-, eso es punicode, tipos de petición DNS así un poco anómalas, TTLs muy bajos, y bueno, dominios de reciente creación, bueno, todo esto íbamos buscando un poco de todo, porque al final es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? ¿Qué fuimos a buscar al final? Lo que es la distancia Levenshtein. La distancia Levenshtein es la distancia que hay entre dos palabras que se parecen mucho. Entonces, nosotros íbamos buscando, pues es una técnica muy conocida por los grupos de APT, que son utilizar dominios que se parezcan mucho a Microsoft, que se parezcan a Google, a Outlook, etc. En este caso encontramos un dominio que era microsoft.store. Claro, esto llamaba la atención. Cuando buscamos en la herramienta que tenemos nosotros, Carmen, la herramienta de análisis de threat hunting, vemos las peticiones, podemos ver cómo las peticiones, aparte de ser microsoft.store, son periódicas cada 6 minutos. No sé si podéis verlo bien, pero bueno, pasan cada aproximadamente 6 minutos, con lo cual es una actividad automatizada. Vale. Si indagamos un poco en la información que nos ofrece el dominio, vemos que ha sido creado, bueno, este caso fue tratado durante agosto de 2018, con lo cual, si podéis ver, este dominio era creado muy recientemente, en julio de 2018. Además, no mucha información, el registrant es Namecheap, que ofrece muchas facilidades a la hora de registrar dominios y entonces pues, muchos grupos APT, por no dar explicaciones, se registran bajo este registrant. Como podéis ver, poca información, muy genérica. Además, si lo veis ahí, de Ucrania, la dirección que facilita es ucraniana. Y bueno, cuando vamos a coger la información del endpoint, ¿qué vemos? Vemos una ejecución de PowerShell con el parámetro execution policy bypass. Bueno, PowerShell tiene una cosa bastante pejillera, que es que cuando tú le puedes pasar unos parámetros y no hace falta especificar el comando entero. Es decir, el comando entero sería execution policy. Sin embargo, aquí solo tenemos EP. Y eso a PowerShell le vale. También tiene otro que es non-interactive, y ahí noni también le vale. Entonces, con estas características dices, ostras, ha intentado ocultar el tipo de información el tipo de comando que está haciendo. Y bueno, esta persistencia con PowerShell es sospechosa. Entonces, seguimos tirando del hilo por ahí. Si cogemos el PowerShell entero, que esto ya sería desgranado, podemos ver cómo tiene funciones, donde está haciendo peticiones de carácter post, y bueno, y al final lo ejecuta. ¿Veis ahí el script? ¿Qué encontramos? Que en la carpeta temporal de ese usuario teníamos estos dos ficheros .rar y un VBS sospechoso, ¿no? Vale, nos ponemos a analizar el VBS. Y bueno, lo que podemos ver del VBS es que crea un objeto de tipo WScript, dropea el fichero y abre el documento Word. Y entonces, este .rar lo almacena a la carpeta temporal del usuario, que es la actividad que habíamos visto previamente. Como podéis ver, la información está en base64 y le hace un decode y bueno, luego hace el doc el mismo. Luego, crea la puerta trasera con PowerShell. Aquí está la información del decode base64 y aquí el PowerShell, que exactamente es el que habíamos visto antes. Si lo veis ahí, microsoft.store y bueno, el execution policy, el post y tal. Entonces,
no sé si está quedando un poco claro, pero la cuestión es que está este VBS que genera el PowerShell y el PowerShell ya se queda ahí como la persistencia ejecutándose. Bien, cuando ya sabemos que este equipo está haciendo cosas sospechosas, pues intentamos coger de todos los tipos de fuentes. Algunas de las fuentes son, por supuesto, el antivirus del equipo, que está para algo. Muchas veces no nos alerta a nivel de te he borrado el binario, pero sí que encuentra cosas raras que nos puede venir muy bien a la hora de hacer una gestión de incidente. Aquí, por ejemplo, en todos esos errores, decía, oye, que ha encontrado un riesgo, que es el PowerShell Empire. El PowerShell Empire es un framework que es open source, lo podéis encontrar todos en GitHub, que es para hacer movimiento lateral y bueno, le gusta mucho a ciertos actores utilizar este tipo de software para infiltrarse en una organización. Siguiendo, analizando el VBS y tal, encontramos un error tipográfico. Cuando todo apunta, ¿no?, que este wirte file, wirte sct, lo que quería poner era write, pero parece ahí que se equivoca. Este tipo de error nos puede venir muy bien a la hora de identificar ese patrón en otro tipo de fuentes, en fuentes públicas, en fuentes privadas, de cara a ver si se ha podido propagar a más sitios o si ha habido este tipo de campañas contra otro tipo de organizaciones en la que no estamos en este momento nosotros. ¿Qué hicimos? Hicimos una regla buscando esa cadena, ese misspelling, y lo tiramos contra la plataforma VT Intelligence. No sé si lo conocéis, pero VirusTotal tiene una parte, un servicio de pago, donde le puedes tirar reglas Yara y tirar reglas Yara sobre el pasado. Entonces, nosotros creamos una regla Yara para ver si alguien en algún lugar del mundo había subido un fichero muy similar al que nosotros habíamos encontrado. Y los encontramos. Encontramos 5 documentos más. Uno de ellos estaba dirigido aparentemente al consulado de Kuwait, ¿vale?, en los Estados Árabes del Golfo, y bueno, muy importante en la región. 2 más habían sido subidos desde Palestina. Y bueno, el autor pretende generar una infección entre ciertos partners de Arabia Saudí y bueno, se lo remite a los diplomáticos del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo. No sé si se puede leer bien, pero bueno, allí está la traducción de la carta en español, un poco pues, por lo que intentan suplantarse. Como podemos ver, el target de todo esto, el objetivo de este tipo de infección, era apuntar a objetivos políticos. Finalmente, los atacantes, además, persiguen información con intereses políticos en la zona de Gaza y Palestina, solo en esa zona. Bien, esos documentos, además, había sido comentado por Nick Carr, que, bueno, que es un técnico que se dedica al threat hunting también y publica mucha información al respecto sobre todo tipo de malware asociado a actores. Entonces, lo encontramos también, está asociado a la misma campaña. Y efectivamente, lo que comenta el Nick Carr es lo mismo. Él tiene la firma wirtefile y bueno, tiene la persistencia ahí con la creación de tarea, con el pklua y tal. Vale, cuando ya sabemos qué ha sido, cómo actuaba y a quién la campaña hacia dónde iba, intentamos llevar una atribución. ¿Para qué? Para determinar qué tipo de actor es y cómo poder bloquearle en futuras campañas, porque lo que nos interesa no es esta remediación, nos interesa poder modelarlo de cara a futuras atribuciones. Entonces, vemos que entre los posibles países o actores que están vinculados a esa zona, o que tienen muchos intereses políticos en esa zona, está Irán, con algunas APTs como Charming Kitten, APT34, tal. Siria, Arabia Saudí y Daesh. Pero ninguna de estas nos acaba de cuadrar. Porque ninguna de las TTPs que gasta estos actores se adecuaban con lo que nosotros sí que habíamos visto durante la respuesta de incidentes. Entonces, al final, debíamos considerarlo un nuevo grupo, un grupo aparte de lo que ya se había reportado. Entonces, en honor a su misspelling, le llamamos grupo WIRTE. ¿Qué hicimos en este caso? En este caso, lo que hicimos fue ponernos en contacto con la entidad Mitre, que bueno, está haciendo una campaña de estandarización de los procedimientos, bueno, de las tácticas, técnicas y procedimientos de los grupos APT, y está haciendo una matriz muy interesante y tal. Entonces, en toda esa matriz se están adecuando cada tipo de actor
y cada tipo de técnica que gasta cada actor, el procedimiento y tal. Entonces nosotros reportamos que este era un nuevo actor que no se había publicado todavía y bueno, le contamos un poco qué técnicas habíamos visto, las pruebas y como podéis ver allí bueno, está reportado ya lo podéis encontrar en la página web del Mitre y bueno, si lo veis allí, contributors, Lab 52 Vallesedos Grupo. Y bueno, un poco hasta aquí. Esto es lo que os quería contar del tema del WIRTE, de lo que estamos trabajando en Lab 52 y cómo estos nuevos tipos de tácticas, técnicas y procedimientos que estamos encontrando, sobre todo en fuentes en la respuesta a incidentes, en el tipo de OSINT y también en el tipo de HUMINT, tenemos personal destinado en ciertas zonas, con toda esta información lo que hacemos es dotar de ciertas características que de otra manera no sería posible a nuestras herramientas de seguridad. Y bueno, hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. ¿No? ¿Os he pillado en la siesta? Pues nada, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.